Buenos días a todos. Bienvenidos en la plataforma de webinario de Stratasys. Soy Anaís, me encargo del marketing para Stratasys. Organizo webinarios y hoy vamos a tener uno muy interesante. Primero, antes de todo y de dar la bienvenida a nuestros speakers, que sepáis que tenéis un chat a vuestra derecha y podéis contactarnos aquí, poner vuestros comentarios y vuestras preguntas. Y veremos las preguntas al final de este webinar. Ahora doy la bienvenida a Aitor Cazón, que es profesor titular de Tecnun de la Universidad de Navarra, a Juan-Fran Miñaro, que también es técnico Research Support para la Universidad de Murcia, y a Víctor Barbero, que es el Channel Manager de Iberia de Stratasys. Hoy vamos a tener un webinario muy interesante sobre la impresión 3D al servicio de la educación y de la investigación. Tenemos a estas dos universidades que nos van a presentar los éxitos que han tenido, unos proyectos, enseñar un poquito, ilustrar la capacidad de la impresión 3D a través de su trabajo. Primero, vamos a tener a Víctor Barbero, que nos va a presentar las novedades tecnológicas de Stratasys este año, ya que hemos desarrollado muchísimas cosas. Va a pasar 5 minutos presentando todo y luego daremos la palabra a Aitor y a Juan-Fran. Al final de esto podremos pasar a vuestras preguntas. Entonces, hola, bienvenidos y paso la palabra a Víctor. Hola, Anaís. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, para empezar, sí, vamos a intentar resumir rápidamente las novedades de este año. Hay muchas industrias en las que podemos prestar servicio para piezas para producción. Por ejemplo, la industria dental, que es una oportunidad de mercado de más de 1.000 millones de dólares en la actualidad y está creciendo con mucha fuerza. Necesitan alineadores, dentaduras postizas, férulas, protectores, modelos de laboratorio, etcétera. Otro sector donde estamos trabajando muy activamente sería la medicina, ¿vale? Que, por ejemplo, el año pasado con Origin, que lo comentaremos, es una nueva impresora que tenemos, se imprimieron cientos de miles de hisopos nasales para pruebas de COVID, así como piezas de repuestos para sistemas de ventilación y equipos de protección personal. Otro ejemplo que podemos comentar sería el tema aeroespacial, donde recientemente los Juegos Olímpicos de Fabricación Avanzada de la Fuerza de Estados Unidos hemos ganado una medalla de oro al diseñar una abrazadera hidráulica para el avión que tenemos en pantalla. Ay, perdón, este no es el F-16, pero para un F-16 de la Fuerza Aérea. Y otro sector que trabajamos activamente sería el ferroviario, donde tenemos colaboración con empresas punteras tales como Siemens y Alstom hoy en día. Okay. A nivel del tema médico, hemos lanzado este año la J5 MediJet, que es una impresora multimaterial, multicolor, que utiliza materiales biocompatibles y esterilizables, diseñada específicamente para hospitales. ¿Okay? Y es muy adecuada para todo el desarrollo también de dispositivos médicos. ¿Okay? Utiliza GrabCAD software y es, yo creo que un componente importante para que los hospitales puedan empezar a trabajar con multimateriales y todo el tema de biocompatibles para el desarrollo interno. ¿Okay? Y la hermana de la J5 MediJet, que sería la hermana mayor en este caso, es la J750 Digital Anatomy Printer, que ya tiene un par de años, ¿okay? Con la cual podemos crear materiales parecidos a la anatomía humana, con materiales muy específicos, tales como el Gel Matrix, Bone Matrix y Tissue Matrix, ¿ok? Y a través del software nos permite simular el comportamiento biomecánico en la anatomía, más o menos, ¿ok? A nivel de PolyJet, de diseño, este año hemos lanzado la J35, que es una impresora de escritorio, ¿ok? Sencilla, compacta, económica, que puede inyectar hasta 3 materiales al mismo tiempo, entre los que tenemos el ABS digital, el Ultravero Clear, material elástico y material biocompatible también. La siguiente sería la J55, que lanzamos el año pasado, ¿ok? Que incorpora color validado también por Pantone, y es una impresora también de entorno de oficina. ¿Okay? Y luego la gama alta, que sería la más adecuada para centros de investigación y centros tecnológicos, serían las series 8, J8, que serían las 826 y 850, cuya característica principal sería ultrarrealismo, materiales flexibles y transparentes, por ejemplo.
¿ok? Exacto. Y lo que podemos añadir, Víctor, es que la Sí, J55 que hemos lanzado el año pasado ya ha evolucionado y ahora sí, tiene no solo el aspecto multicolor, sino que correcto. multimaterial también. Multimaterial incorporando también material elástico y ABS. Exacto. Perfecto. A nivel de prototipos funcionales y tecnología en nuestra FDM, hemos incorporado este año dos novedades grandes, que serían el material ABS CF10, que es un material a base de ABS con un 10% de fibra de carbono picado, diseñado especialmente para nuestras máquinas F123, para la producción de plantillas, accesorios, ayuda de fabricación, etc. Las características principales es que es un material muy ligero y ultra resistente. A nivel de máquinas de FDM tenemos la incorporación de la F770, que es una impresora muy grande con una bandeja de 1 metro por 600 por 600, que puede imprimir ABS y ASA, y con soporte soluble SR30. Es una máquina grande, cámara calefactada por Stratasys, cartuchos de material de 200 pulgadas cúbicas, que lo que permite un tiempo de funcionamiento prolongado. Otra incorporación que tenemos este año sería Origin, que es una máquina de polimerización programable, tecnología DLP, grande en rendimiento y facilita la producción masiva con materiales de alto rendimiento, con aplicaciones muy específicas, resistencia térmica, por ejemplo, para humo, toxicidad de las llamas, por ejemplo, materiales con superficies cosméticas, elementos finos y de alta precisión, por ejemplo. Trabaja también con elastómeros, y para aplicaciones que requieren resistencia al desgarro o rendimiento de recuperación importantes. Y ahí, a nivel del sector médico, también trabajamos con materiales de las casas BASF, Henkel, Loctite en general, con certificación médica para dispositivos como, por ejemplo, temas fundamentales de estética, durabilidad y biocompatibilidad. Y por último, la última incorporación que hemos hecho es la H350 de tecnología SAF, que sería Powder Bed Fusion, donde la principal característica es piezas pequeñas medianas con carga mecánica importante, trabajando con un material poliamida 11, PA11, y piezas muy resistentes a impacto, por ejemplo, tales como anteojos, estuches, componentes y piezas mecánicas para bisagras, clips, encajes, incluso moldes, y componentes de máquinas tales como plantillas y accesorios. Y esta máquina está ya acabando el proceso beta y la lanzaremos próximamente también. Anaís, Muchas gracias, Víctor. Pues de nada. pasamos ahora a los testimonios de Aitor, de la Universidad de Tecnun, Universidad de Navarra. Aitor, a ti la palabra. ¿Qué tal? Gracias, Anaís. Bueno, gracias, Víctor. Entonces, en primer lugar, yo me voy a presentar. Yo soy Aitor Cazón, yo soy profesor de la Universidad de Navarra, en concreto de Tecnun, que es su escuela de ingeniería. Y quisiera dar las gracias a Stratasys por organizar este webinario y por ofrecerme la posibilidad y a la universidad de participar, digamos, en esta experiencia. Entonces, yo estoy aquí pues, para contar un poco pues, dos pequeños casos de estudio, los últimos que hemos tenido, donde hemos utilizado los equipos que tenemos. Entonces, yo primero voy a empezar introduciendo la universidad. A pesar de que somos Universidad de Navarra, el campus principal está en Pamplona, el resto de facultades están en Pamplona, pero nosotros, con la Escuela de Ingeniería, estamos en San Sebastián. Entonces, si alguien quiere visitarla, pues tiene que venir a San Sebastián y no a Pamplona. Vamos hacia adelante. Entonces, nosotros empezamos con la fabricación aditiva desde hace ya pues, unos cuantos años. Nuestra primera impresora data del año 2004 y era una Eden 330 que ha estado con nosotros pues casi unos 14 años, aguantando como una titán con los proyectos que teníamos y las piezas que le mandábamos a imprimir. Y luego ya, pues bueno, había que jubilarla. Y ahora mismo tenemos dos equipos de fabricación aditiva proporcionados por Stratasys. Uno que utiliza la tecnología, digamos, de extrusión de filamento, que viene representado por la impresora F170. Y luego tenemos un equipo de inyección de fotopolímero que viene representado, en nuestro caso, por la impresora 260 Connex 3 que tenemos en nuestras instalaciones. Entonces, a más impresora nosotros... Espera, no vayáis tan deprisa.
Entonces, ambas impresoras, nosotros tenemos, digamos, una muy buena relación con Pixel Sistemas, que además, como distribuidor, lo tenemos muy cerquita de San Sebastián, a 30 minutos, tenemos una relación excelente con ellos y tenemos muchos proyectos de colaboración conjuntos y yo creo que es, digamos, una opción ganadora en cuanto, digamos, al mantenimiento de los equipos que nosotros tenemos. Hacia adelante ahora sí, Víctor. Entonces, nosotros, ante la pregunta, digamos, ¿para qué utilizamos o quién utiliza estos equipos en la universidad? Lo primero que tenemos que tener claro es que al final no son unos equipos que dejamos abiertos a todos los alumnos de los diferentes grados de ingeniería que impartimos en el campus, ¿vale? Pues porque son equipos realmente potentes, que requieren tratarlos con mucho cuidado, con mucho mimo y solo los abrimos a alumnos que están colaborando con nosotros a través de bien de su proyecto fin de grado, bien de su proyecto fin de máster, en tareas investigadoras en las que estemos los profesores de los diferentes departamentos. En mi caso, el departamento de mecánica, pero también otros departamentos como electricidad, bioingeniería, etcétera, etcétera. Entonces, el permiso se lo damos muy limitado a esos alumnos muy particulares. Vamos hacia adelante. Entonces, pensando un poco en qué es lo que iba a contar yo aquí en este webinario, pues se me ocurrió, digamos, contar los dos últimos casos que hemos tenido de proyectos fin de grado en las que dos alumnos han trabajado, por un lado, con la tecnología de extrusión con la F170, un alumno para el grado de Ingeniería Mecánica, y luego un segundo caso ya con la tecnología Conex y sus materiales digitales para un alumno del grado de diseño a la hora de obtener, digamos, materiales similares a tejidos biológicos para un producto con el que colaboramos, digamos, con una empresa. Entonces, empezamos con este primer proyecto, que todo esto, digamos, surgió de una conversación que tuvimos con Pixel Sistemas precisamente para intentar, tomando, digamos, como referencia unos cuernos que habían sido utilizados por Víctor Capenaerts para el récord de la hora, a ver si podíamos utilizarlos, a ver si podríamos pensar en un rediseño de los mismos, de tal manera que pudiesen ser fabricados de manera aditiva. Entonces, nosotros también, aparte, digamos, de ese objetivo que tenía Pixel en mente y que nos transmitía a nosotros también estábamos muy interesados en intentar o investigar los diferentes softwares comerciales que nosotros tenemos en el campus desde el punto de vista, digamos, del diseño generativo, de optimización topológica, cómo se comportaban. Entonces, hicimos, digamos, un primer análisis de los tres softwares que teníamos. Por un lado teníamos Creo, por otro lado teníamos SolidEdge y por otro lado teníamos Inspire, y ante las mismas condiciones de contorno en cuanto a material inicial, en cuanto a propiedades mecánicas del material y en cuanto a cargas que tenían que soportar, digamos, esas extensiones, la conclusión que obtuvimos es que los tres softwares nos daban resultados muy, muy similares en cuanto a forma final. Entonces, una vez que nosotros ya teníamos este estudio, digamos, virtual realizado, es cuando realmente ya pasamos a la parte física, a la parte de prototipado físico, donde ya utilizamos nuestra F170, en este caso, con el material, digamos, uno de los materiales más habituales que utilizamos, que es el ABS M30. Entonces, cogimos el cuerno optimizado, la extensión optimizada, y la metimos en nuestra bandeja de la impresora mediante GrabCAD. En este caso, tuvimos que particionar la extensión porque era demasiado grande para el tamaño de bandeja de la F170, pero una vez impreso, que duró ahí, como podéis ver en la pantalla, 17 horas, luego utilizando acetona, pues lo partimos en una sección no crítica, que era la región, digamos, donde se agarraba, digamos, con la mano, y luego lo pegamos con acetona y digamos, fue el prototipo resultante. Entonces, este prototipo nosotros lo utilizamos para validar los resultados virtuales que obteníamos con las simulaciones de elementos finitos, tanto de Creo como de SolidEdge como de Inspire. Vete para adelante, Víctor. Entonces, nosotros al final montamos un pequeño banco de ensayos donde esas extensiones las sensorizamos con diferentes galgas tensométricas para medir las microdeformaciones y luego utilizamos un pequeño brazo háptico para medir los desplazamientos de unos puntos muy seleccionados. Entonces, ahí veis, digamos, el pequeño banco de ensayos sencillo que nos montamos. Utilizamos sacos de arena para cargar la extensión y corroboramos que había un matching entre los resultados virtuales obtenidos y los resultados experimentales que estábamos obteniendo. Sigue para adelante, Víctor.
Entonces, ahí tenemos los puntos que utilizamos para medir los desplazamientos con ese brazo háptico, en la posición sin deformar y en la posición deformada. Sigue para adelante, Víctor. Y luego las 4 galgas extensométricas que utilizamos para medir las microdeformaciones en 4 puntos concretos para correlacionarlas, digamos, con las simulaciones virtuales. Y bueno, las simulaciones nos dan resultados fiables y los mismos, digamos, que obtuvimos con los resultados experimentales. Okay. Entonces, al final, utilizamos esta tecnología como validación de que realmente los resultados virtuales eran fiables. Por otro lado, tuvimos un segundo proyecto, en este caso de un alumno que estaba haciendo su proyecto fin de grado en Ingeniería de Diseño para desarrollar un dispositivo médico. Entonces, aquí utilizamos la tecnología PolyJet y, en este caso, lo de los materiales digitales, que nos permitía, digamos, mezclar diferentes materiales vírgenes para obtener un tercer material con diferentes propiedades por 2 motivos fundamentalmente. Entonces, una empresa contactó con nosotros porque estaban desarrollando un dispositivo médico que es un tubo, un cilindro, ¿vale?, que tenía que ir metido, introducido en un tejido biológico, y había que evitar que ese cilindro se moviese axialmente dentro de ese tejido. Entonces, hasta ahora los cilindros eran completamente lisos externamente, entonces la empresa nos contactó para que estudiásemos pues qué tipo de geometría externa podría ser la más adecuada para evitar un posible movimiento axial. Entonces, pensamos en diferentes geometrías con diferentes formas, pero siempre pensando que el método de fabricación definitivo de este dispositivo tenía que ser la inyección de plásticos. Pero nosotros, para las pruebas que queríamos hacer, íbamos a utilizar la fabricación aditiva y, en este caso, la tecnología CONEX. Estos son los 5 prototipos finales que imprimimos y que ensayamos, y aquí la tecnología CONEX nos ayudó en que teníamos que conseguir, mediante la mezcla de materiales, unas propiedades mecánicas de este material similares a las del material final que iba a emplear la empresa en el proceso de inyección. Sigue para adelante, Víctor. Entonces, cogimos nuestra CONEX 360, cogimos 2 materiales orígenes, uno, digamos, con unas propiedades elastoméricas, como es el Agilus 30 Black, y uno con unas propiedades rígidas, como es el Vero Blue. Y estos materiales, gracias a GrabCAD y a la tecnología de materiales digitales, podrían ser mezclados en diferentes proporciones para obtener, digamos, un tercer material, tanto de propiedades blandas como de propiedades más rígidas. Los materiales, hicimos ensayos para obtener su curva tensión-deformación y hicimos un matching entre el mejor material o la mejor combinación de materiales que nos daba la CONEX con la curva tensión-deformación del material real que nos proporcionó la empresa. Y con ese material es el que utilizamos para imprimir las diferentes probetas. Pero, por otro lado, digamos, ese dispositivo médico tenía que ir insertado en un tejido blando, ¿vale? Entonces, ese tejido blando también lo simulamos con los materiales digitales en base a los datos que nos proporcionó la empresa, donde nos dijo que ese dispositivo, ese material blando que iba, digamos, a rodear el dispositivo médico tenía un módulo elástico de 2,72 megapascales. Hicimos las mismas pruebas, en este caso con materiales más blandos, obtuvimos las curvas tensión-deformación de cada uno de esos materiales ensayados y, pasa para adelante, Víctor, nos sirvió, digamos, para hacer, digamos, unas pruebas experimentales, donde, digamos, fabricamos el tejido por un lado con el material que simula, digamos, el tejido biológico y, por otro lado, el tubo que simula el material elastomérico proporcionado por el fabricante. Hicimos diferentes pruebas de, en este caso, rozamiento, de inserción o de extracción de ese dispositivo del tejido biológico y medimos lo que es, entre comillas, digamos, su fuerza de rozamiento y vimos, digamos, qué rendimiento tenían cada una de las diferentes, entre comillas, rugosidades externas que habíamos pensado. Finalmente, lo que hicimos, una vez que habíamos obtenido, digamos, esos datos sintéticos, entre comillas, de rugosidad, montamos un pequeño banco de ensayos que simulasen el paso de ese fluido por el interior del dispositivo médico para medir los desplazamientos que podría sufrir ese tubo dentro del tejido biológico. Construimos, digamos, una cámara térmica, entre comillas, donde manteníamos, digamos, la temperatura constante a 37 grados
y construíamos el dispositivo biológico y por dentro posicionábamos, digamos, el dispositivo médico y hacíamos circular, digamos, un chorro, en este caso de agua, para simular el fluido que te iba a pasar por su interior, digamos, en la vida real. Hicimos diferentes ensayos con diferentes caudales, con diferentes, con diferentes fluidos y al final, digamos, vimos que realmente las 5 rugosidades que habíamos pensado, había algunas que funcionaban mucho mejor que las otras, pero en general, para el caudal real que iba a tener que soportar las fuerzas de rozamiento y de arrastre que iba a soportar ese tubo debido, digamos, al paso del fluido, eran insignificantes. Y yo creo que esta es la última trampa, Víctor. Sí, perfecto, Aitor. Muchísimas gracias, muy impresionante otra vez. Y ahora vamos a pasar a Juanfran de la Universidad de Murcia. Gracias, Juanfran. Hola, buenos días a todos. Empiezo también como mi compañero presentándome. Soy Juan Francisco Miñarro, trabajo como técnico de apoyo a la investigación en la Universidad de Murcia hace ya 14 años en un área llamada Área Científica y Técnica de Investigación, o sea, el ACTI. La Universidad de Murcia, al igual que otras muchas universidades de España, hace años apostó por centralizar todos los servicios de apoyo a la investigación para que no estuvieran diseminados por las distintas facultades, los distintos campus y todo eso. Así nació primero el SACE, Servicio de Apoyo a las Ciencias Experimentales, después el SAI, Servicio de Apoyo a la Investigación, y ahora se ha convertido en el área llamada ACTI. Como podéis ver en esta diapositiva, consta de 12 unidades de lo más heterogéneo y aunque parezca difícil, hay veces que por la multidisciplinariedad de los trabajos que tenemos que abordar, trabajamos en cooperación unas secciones con otras. O sea, que somos un equipo a pesar de que cada uno afronta los trabajos que son de su especialidad. Adelante, por favor. Dentro de esas 12 unidades, yo pertenezco a una de ellas que se llama Talleres de Apoyo a la Investigación. Esta unidad, a su vez, está compuesta por 3 talleres. El taller mecánico al que pertenezco, un taller de electrónica y un taller de soplado de vidrio. Ya os digo que hay veces que trabajamos individualmente y otras trabajamos en equipo para abordar todos los proyectos que nos vienen, porque trabajamos para toda la universidad, independientemente de la disciplina, facultad o naturaleza que sean los trabajos, le trabajamos a toda la universidad y cada día hacemos un trabajo distinto. Adelante, por favor. Para llevar a cabo todos los proyectos, todos los trabajos que se nos encomiendan, pues en el caso concreto del taller mecánico, pues contamos con multitud de tecnologías. El mecanizado convencional, el mecanizado por control numérico, deformación de chapas, soldaduras, en fin, todo tipo de medios convencionales de fabricación. Y hace unos años, pues, incorporamos la fabricación aditiva, a mí me gusta llamarla así, más que impresión 3D, de la mano de nuestro distribuidor de Stratasys, Pixel Systems. El tipo de trabajos que solemos realizar en el taller mecánico son básicamente 5 tipos de trabajo. Por un lado, primero, prestamos asistencia técnica cuando es necesario, simplemente a modo de asesoramiento. También elaboramos material didáctico, fabricamos piezas de difícil localización en el mercado, realizamos mantenimiento de equipos y la que es nuestra gran especialidad es el desarrollo de proyectos de investigación, de equipos de investigación singulares que no se encuentran de manera comercial disponibles en el mercado, desde la idea del investigador, pasando por el diseño, análisis por elementos finitos, simulación, fabricación, montaje, hasta que se le entrega al investigador ese aparato singular ya funcionando y luego después también, además, le facilitamos toda la documentación necesaria si hay que patentarlo o hacer cualquier tipo de publicación científica, asistir a un congreso, etcétera, etcétera. Adelante, por favor. Bueno, hace unos años, os cuento como anécdota para que no sea tan aburrido, me llegó un profesor, cuando empezábamos con esto de la impresión 3D en la Universidad de Murcia, me llegó un profesor con varias figuras dibujadas en un folio y un catedrático. Yo fui lo suficientemente respetuoso, creo. Y me llegó con esas figuras escritas en un folio y me dijo, oye, me he enterado que habéis comprado una impresora 3D. Te traigo esto para que me lo imprima. Claro, a ver cómo le explicas tú a una persona que sea un poco profana a este tipo de tecnología, que sin un modelo tridimensional, pues no vamos bien, no hacemos nada. Entonces, pues claro, nosotros tenemos distintas maneras de llegar a ese modelo tridimensional.
antes de llegar a la impresión 3D propiamente dicha. Una de ellas, que la hacemos cada día más, sería el postprocesado de pruebas médicas, sobre todo tags y resonancias magnéticas. A partir de eso hacemos una segmentación por escala de grises y generamos un modelo tridimensional pues, de cualquier lesión, de cualquier modelo animal, humano, etcétera, etcétera. Es uno de los medios que tenemos de adquisición. Adelante, por favor. Otro de los medios de adquisición sería el escaneado. Tenemos escáner láser y escáner pluriestructurada. Mediante esta digitalización de formas complejas, pues se puede hacer luego ingeniería inversa y otro tipo de trabajos que solemos hacer también muy a menudo. Adelante. Si lo que queremos escanear es muy grande y se nos va de madre, o queremos incluso fotografiarlo desde el aire con un dron, o nos sirve la precisión que nos puede ofrecer esta técnica, utilizamos también a veces la fotogrametría, que consiste, como sabéis, en hacer fotos en torno a un objeto con unos marcadores y luego pues después nos reconoce de dónde se hacen esas fotografías desde cada ángulo y nos genera también un modelo tridimensional. Menos preciso que el escáner, pero también lo utilizamos. Y por último, pues claro, tendríamos lo que sería la ingeniería al uso, es decir, la ingeniería tradicional, que es que yo pienso en una cosa, la diseño a mi voluntad y ya tengo el modelo tridimensional. Y lo que sería hacer lo que hemos dicho antes, ingeniería inversa, es decir, a partir de esas digitalizaciones, modificar total o parcialmente una pieza o generar ese trozo que le falta, esa fractura, para repararla o para hacerla nueva con otra forma. Dicho ya cómo adquirimos los modelos tridimensionales para que la gente no nos traiga ya las cosas escritas en un papel, tengo que hablar un poco de las ventajas que tiene trabajar con profesionales y con equipos profesionales en relación a trabajar con impresoras low cost y con equipos de andar por casa. Yo soy de la opinión, con mi experiencia ya en la universidad ya tantos años y tratando con investigadores, de que quien quiere conseguir resultados profesionales tiene que rodearse de profesionales y trabajar con equipos profesionales. Y nosotros desde el minuto cero con Stratasys y con nuestro distribuidor Pixel Systems hemos optimizado totalmente los equipos que tenemos. Cuando tenemos cualquier duda, cualquier impedimento, recurrimos a ellos. Todo el equipo, pasando desde Jesús Mari, pasando por el equipo de asistencia técnica, con Sergio, con Luke, con Carlos, en fin, con la gente de administración, todos intentan darnos soluciones cuando nosotros no somos capaces o al menos no sabemos entre qué solución tenemos que elegir. Así es que yo siempre le digo a los usuarios que la impresión siempre es lo último, ¿vale? Y yo la impresión sé que me va a salir porque las máquinas que yo tengo frente a una low cost no se van a atascar el extrusor a medianoche, no se me va a quedar sin material. Si se me queda sin material puedo seguir imprimiendo. Los materiales de soporte son súper buenos. Entonces, claro, yo tengo una NET TT4 en casa para hacerle juguete a mi hijo, pero para trabajos de investigación y para cosas serias confiamos plenamente en Stratasys desde hace muchos años y nos va muy bien. Adelante, por favor. Nosotros empezamos con una Uprint SE, una impresora de doble cabezal, que imprimía en plástico ABS y en el material de soporte de Stratasys, que es súper interesante. Para nosotros es súper interesante. Con esto hemos hecho virguerías, pero ya dimos el salto de calidad hace unos meses, o hace un año, o por ahí, y nos fuimos a la F170, que ya nos ampliaba la gama de materiales a ASA, que como sabéis no se amarillea con la exposición a luz solar, incorpora también el PLA, que bueno, ese no lo utilizamos mucho, el TPU que es flexible, y el ABS con fibra de carbono del que ha hablado Víctor antes, que es muy interesante también con ese 10% que lleva para darle rigidez y solidez a las piezas. Seguimos trabajando con el soporte soluble de Stratasys, que frente a otros soportes solubles con base de PVA se disuelve mucho mejor y tanto para piezas de geometrías difíciles como para imprimir conjuntos que luego salen moviéndose directamente de la impresora cuando disolvemos el soporte es muchísimo mejor que otros soportes que hemos probado, ¿vale? Y claro, cuando se trata de obtener una resolución, una altura de capa en lugar de décimas de milímetro, de milésimas de milímetro, en concreto 0,014 milímetros de altura de capa, y ampliar la paleta de materiales, pues no dudamos en incorporar un equipo PolyJet. Utilizamos pues mucho los rígidos, utilizamos mucho los transparentes, el Vero Clear, utilizamos mucho a veces ese material que sirve para hacer premoldes, y el que más estamos utilizando por el momento
es el MED 610, un material biocompatible que puede estar en contacto hasta 30 horas con la piel y hasta 24 horas con mucosa de manera ininterrumpida. Esto para aplicaciones médicas lo utilizamos prácticamente todos los días. Eso es lo que tenemos y esto es lo que queremos tener, ¿vale? Son equipos ya más caros, pero sí que nuestro hospital de referencia nos pide que hagamos fantomas, hagamos modelos anatómicos con los que luego los alumnos puedan hacer práctica antes de hacerlo en pacientes. Para eso necesitamos mezclar dentro del mismo modelo distintos materiales, colores, texturas, transparencias, etcétera, etcétera. Y eso solamente se puede conseguir con este tipo de impresoras. Yo a veces me peleo mucho cuando la pedimos por FedEx, la hemos pedido 2 o 3 veces con los auditores, porque ellos dicen que hay impresoras más baratas en Amazon. Pero es que estas son las únicas impresoras del mercado que son capaces de mezclar hasta 8 materiales distintos. Y solamente las tiene Stratasys. Así es que eso es, que os quede claro. Si queréis hacer este tipo de cosas, no hay otra tecnología que la haga mejor. Y bueno, pues como dicen que el movimiento se demuestra andando, y para que sea todavía un poco más ameno, pues os voy a presentar, algunos voy a pasar de puntillas por ellos, otros me pararé un poco más, unos poquitos casos reales de cosas que hemos hecho aquí, que hacemos todos los días a diario. Como os he dicho, el postproceso de altura médica es cada día más importante. Y aquí, por ejemplo, lo que veis es una artrosis de cadera. Se ve perfectamente cómo en la cabeza del fémur y el acetábulo se ha desgastado el cartílago, crecen estas irregularidades que veis aquí. A ver la cámara, aquí. Aquí, ¿lo veis? Entonces, esto lo que nos permite es poderle dar al cirujano, antes de hacer una cirugía, exactamente lo que se va a encontrar dentro, planificar qué tipo de prótesis tiene que poner, el abordaje y todo ese tipo de cosas. Además de ser un elemento valioso también para docencia, ¿vale? Este otro caso, por ejemplo, se trata de un paciente que perdió el maxilar inferior por un osteosarcoma, perdió parte del maxilar inferior. Entonces, aquí utilizamos ese material Polyjet de moldes para hacer ingeniería inversa del hueco y generar un molde para colar en cerámica biocompatible el trozo que le faltaba aquí para reconstruir el maxilar. Otra aplicación médica que también fue un caso de éxito totalmente. Este caso le gusta mucho a Anaís, así que aquí me voy a parar un poquito más. Se trata de la reconstrucción de la cabeza de un delfín neonato a partir de un TAC. El objetivo era reconstruir la cabeza del delfín y también el riego arterial de la cabeza, para lo que se le introdujo contraste antes de hacer el TAC. Es muy importante en estos casos, si queremos obtener un resultado que sea liso, que no esté escalonado, facetado, que la prueba tenga resolución suficiente entre slice y slice. Si no tenemos un TAC con resolución, difícilmente vamos a conseguir una impresión fidedigna con resolución. Pero en este caso, la resolución era muy buena. Y como veis, todos esos hilillos que quedan debajo y que podéis ver también en la imagen, ¿lo veis? Son las arterias del delfín que quedaron suficientemente bien reproducidas y que no hubiera sido posible imprimir sin el material de soporte de Stratasys, que como veis en la imagen que hay en el centro a la derecha, sale hecho todo un bloque de la impresora. Nosotros tenemos que atar eso bien antes de meter a la lavadora para que no se zarandee durante el lavado y cuidar con mucho mimo esos capilares para que al final nos salga el modelo como veis. Después de esta cabeza hemos hecho lo mismo con cabezas de león, de guepardo, de tigre, etcétera, etcétera. Y el resultado ha sido similar, ha sido un resultado muy bueno. Adelante. Aquí os podemos decir también una de las aplicaciones que tenemos y es, por ejemplo, a partir de órganos que ya nos traen, como por ejemplo puede ser el cervix de una cerda, que es lo que veis arriba a la izquierda, o la trompa de falopio de una cerda, que es lo que veis en rojo, digitalizamos y hacemos, podemos imprimir el modelo tal cual, como por ejemplo el caso de la trompa de falopio, ¿lo veis? Aquí veis, por ejemplo, lo importante que es el material de soporte para imprimir este modelo. Veis cómo sale de la impresora y todo lo que queda elevado se envuelve en material de soporte y luego simplemente se disuelve. No hay que quebrar y limar nada, ¿vale? Y una vez que tenemos esos modelos hechos, lo que podemos hacer también es hacer ingeniería inversa, como os he dicho. En este caso, por ejemplo, utilizamos el FDM, lo utilizamos para hacer el modelo de la trompa de falopio, ¿vale?
para docencia. Pero luego después querían que una de las partes de la trompa de falopio, donde se produce más o menos la fecundación, hiciéramos como un molde negativo en material biocompatible. ¿Lo veis? Que sería más o menos esta parte. Entonces, esta pieza está hecha en MES 610 y lo que querían los investigadores es cultivar células aquí para ver si crecían adoptando la forma del órgano, con el objetivo de avanzar en la creación de órganos artificiales. Y para eso utilizamos el MES 610. Adelante. Bueno, otra cosa que nos piden mucho es que en la Facultad de Veterinaria de nuestra universidad hay un compromiso con el sacrificio cero. Se intenta sacrificar los menos animales posibles para las prácticas. Entonces, en el caso concreto de prácticas de traumatología, lo que estamos haciendo es, en lugar de sacrificar tantos perros, escanear, por ejemplo, una tibia de perro, ¿lo veis que aparece en la imagen? O una cadera de perro. Y luego, cuando hay que hacer prácticas de traumatología veterinaria, el profesor nos pide: quiero 20 tibias de perro con fractura simple, 5 con fractura múltiple, a la altura tal, a la altura cual. Entonces, con ABS, el ABS se comporta de manera muy similar al hueso y le sirve a los alumnos para poner pernos, para poner placas y para hacer prácticas sin sacrificar animales. Adelante. Bueno, el tema de las guías quirúrgicas para poner implantes en boca en odontología lo tenemos también muy extendido. De hecho, estamos a punto de patentar un sistema, en fin, para controlar la profundidad de fresado. El tema de los fantomas también, como veis, de ojos o dos brazos, también lo estamos haciendo con impresión 3D. De hecho, estamos desarrollando un fantoma para adiestrar a las enfermeras que están en la planta de diálisis a coger las vías para diálisis asistidas por ecógrafo, porque hay pacientes que tienen las venas muy profundas y no se les puede coger a simple vista, ¿vale? Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de trabajos que hemos hecho relacionados con el mundo de la fecundación in vitro, ¿vale? Reproducción asistida. Esas cajitas que ve arriba a la derecha, que estoy mostrando una cámara, sirven para estudiar un fenómeno que en fecundación in vitro se llama quimiotaxis, ¿vale? La quimiotaxis es el fenómeno por el cual las células sexuales, los espermatozoides en concreto, se mueven con más o menos predilección por el óvulo, según este tenga unas sustancias llamadas quimioatrayentes, ¿vale? Entonces, con el fin de estudiar eso, diseñamos a medida de los investigadores estas cajas con conductos comunicantes que además, al estar hechas de MES 610, se pueden pulir y se pueden ver perfectamente en un microscopio invertido, por aquí abajo. Además, hemos diseñado estos tapones con juntas tóricas, de manera que hasta que no quitamos los dos tapones, no se comunican con el medio líquido que se pone aquí los dos conductos. Así pues, se pone en una fila de tapones, en una fila de receptáculos se ponen espermatozoides y en la otra, en cada una de ellas, un óvulo con un quimioatrayente. Y así se puede medir, cuando se quitan los dos tapones, con el microscopio, la motilidad de los espermatozoides, la velocidad con la que nadan, los que son más viables, los que son menos viables, y todo eso haciendo recipientes como este a medida del investigador. ¿Cómo lo quieres? ¿Con 4 receptáculos, con 8, con 10, en cuadrado, en círculo? Y lo fabricamos a medida de ellos. Material biocompatible, que como sabéis, nosotros esterilizamos o bien con óxido de etileno o bien con peróxido de hidrógeno, con gas plasma, ¿vale? Dentro del mundo también de la fecundación in vitro, pues hemos desarrollado una cosa, por cierto quiero saludar, que la he visto en el chat, es la chica que hizo la tesis doctoral con nosotros, se llama Ana Luce Caña, y esto que voy a presentar fue parte de su tesis doctoral y de hecho acaban de publicar un artículo en una prestigiosa revista porque han nacido los primeros bebés utilizando esta técnica. En fecundación in vitro, uno de los principales problemas es que se saca el óvulo con el espermatozoide del cuerpo. Víctor, ¿puedes compartir la pantalla de nuevo, si no te molesta? Sí. Estaba súper bien porque así hemos podido ver los modelos de Juanfran en grande, pero si puedes compartir de nuevo la presentación y si no, no pasa nada. No te lo puedo preocupes, compartir. lo enseño yo si quieres. Vale, como ¿Vale? quieras, sí. Entonces, lo que se hace hasta ahora es sacar el óvulo y fecundar ex corpore fuera del cuerpo y utilizando un medio artificial, ¿vale?
¿Qué pasa? Que cuando se pone el óvulo fecundado, se implanta en la paciente, se topa con el fluido uterino de la paciente y que es mucho más ácido y crea rechazo, ¿vale? Y muchos de los óvulos que se implantan con esta técnica no llegan a ser viables. Entonces, a este grupo de investigación de fisiología de la reproducción, y Ana Luce Caña, se les ocurrió, ¿por qué no sacamos fluido uterino de la paciente y fecundamos en su propio fluido uterino? Y al final, esto fue lo que nos trajeron. Nos dijeron, queremos sacar fluido uterino de la paciente, hay que entrar guiado por ecógrafo por vagina, pero si la muestra toca el cervix, el cuello del útero, se contamina con un moco que tiene el moco cervical. La entrada del útero tiene unos 3 milímetros y a ver cómo nos la apañamos. Entonces empezamos con una sonda que llevaba microperforaciones, agujeros. Pero claro, el MES 610, que era el material que podíamos meter dentro del cuerpo, no es flexible, es rígido. Con lo cual la sonda se atascaba y no avanzaba. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Si pasa a la siguiente diapositiva, se nos ocurrió darle una configuración helicoidal a la sonda, de manera que, como veis, está impresa con MES 610, pero es totalmente flexible y no se rompe. Y además conseguimos, con el diseño que hicimos, en la base que saliera una rosca de métrica 2 plenamente funcional. O sea, sale de la impresora y ya se le puede poner un tornillo de métrica 2 perfectamente. ¿Lo veis? Entonces, sí, con este utensilio que nos hicimos, que es como una varilla para empujarle de acero inoxidable, se rosca aquí la sonda, ¿veis? Y entonces teníamos el problema de que al pasar por el cervix se nos contaminaba la muestra, aunque consiguiéramos llegar al útero. Utilizamos esta vaina de un kit de cateterismo de humanos. Entonces, la sonda se mete dentro de la vaina, guiada por ecógrafo, sube por la vagina y por el cuello del útero. Cuando llega a la entrada del útero, se saca, se deja así. Por capilaridad y por la tensión superficial se llena de fluido. Luego volvemos a envainar, sacamos y luego quitamos la sonda de aquí, centrifugamos y en ese fluido uterino que hemos extraído de la propia paciente, fecundamos. Pues bien, este grupo consiguió demostrar que se reducían los rechazos una barbaridad con esto. Y de hecho ahí tenéis un link que he puesto a una publicación que han hecho recientemente en la que ya dicen que han nacido los primeros bebés, animales por supuesto, utilizando esta técnica. Esta técnica se ha probado tanto en animales como en úteros extraídos de pacientes con histerectomía y también se ha probado en pacientes reales. Así es que, en fin. Voy a compartir el link en el chat para que todos puedan acceder. Y por último... Muy impresionante. Sí, sí. Nos falta pasar a la última diapositiva. Veo que Víctor se ha ido por lo interesante que es, pero voy a compartir la pantalla. Sé que Víctor está de vuelta con nosotros. A ver, Víctor, te hemos perdido un segundito. Eso puede pasar en directo. Ahora sí puedes compartir la pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias. Y nos quedaría esta última diapositiva, que es porque todo no van a ser usos médicos ni veterinarios, ¿no? Hay veces que aquí reparamos equipos y concretamente tenemos unos equipos que son de filtrado de agua de laboratorio tipo 2. No voy a decir la marca, pero a los 7 u 8 años pues se quedan obsoletos totalmente. Y una de las principales averías que tienen es que se le rompen estas boquillas que veis aquí. ¿Lo veis? Estas boquillas. Sí, sí, sí. La entrada y salida del filtro de carbón activado. Entonces, digitalizando la boquilla, haciendo la reconstrucción, imprimimos en PolyJet por 2 euros cada boquilla y por 4 euros, por ejemplo, tenemos reparado un equipo de 8.000. Wow. Esos peines que veis ahí de electroforesis también son súper caros y pues fabricamos repuestos de todo tipo de cosas, de las que se puede, evidentemente, con materiales de FDM y de PolyJet y suponen un ahorro y un adelanto en la reparación de averías en cuanto a tiempo también muy valioso. Muy impresionante todo, Juanfran. Creo que por el momento sí. Sí, ya está. Nada, muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a ti.
Ahora, Vale. Víctor, nos vas a presentar algo nuevo otra vez y luego pasamos a las preguntas, que hay bastante. Correcto, correcto. Vamos a lanzar me parece que es el 27 de octubre, exacto, un paquete de investigación para la tecnología PolyJet, ¿ok? Que es un paquete de software que contiene herramientas avanzadas para usuarios como investigadores, profesores, investigadores experimentados, diríamos, ¿ok? Que permite a los usuarios de PolyJet, de J7 y J8, que es la máquina que quiere Juanfran, por cierto, tener acceso a partes del software, como por ejemplo el editor de parámetros de GrabCAD, visualización de soporte para poder manipular soporte, impresión de líquido y de aire y evidentemente el voxel print, que es lo que nos permite cambiar los voxels, digamos, en el software. ¿Ok? Esto nos permitiría ejemplos como los que estáis viendo, insertos, canales hidráulicos, actuadores, piezas móviles, piezas muy delicadas y experimentación. ¿Okay? Ejemplos prácticos serían, por ejemplo, estos que estamos viendo en pantalla, que son espectaculares, ¿okay? Y que yo creo que para gente que trabaja en investigación puede ser temas muy interesantes y que evidentemente ahora no vamos a compartir más detalles, pero a través de email o contacto podemos compartir más tarde. ¿Ok? Exacto, muchísimas gracias, A ti, Víctor. Anaís. Y hablando de contactos, vamos a pasar en la última slide, donde tenéis los contactos de cada uno de nuestros speakers. Muchísimas gracias de nuevo a Aitor, Juanfran, Víctor, por vuestra presentación. A ti. Sin duda ha sido el webinario más interesante de este año, realmente. Tenemos un montón de preguntas, entonces vamos a intentar responder a la mayoría. No dudéis en añadir más, porque de todas formas nos queda un poquito de tiempo, podemos responder y a las de que no tenemos tiempo, pues no pasa nada, que podéis contactar a Aitor, Juanfran o Víctor directamente por correo electrónico. O tenéis también el RSS de Juanfran por el Facebook e Instagram, si no me equivoco. Vale, vamos a empezar con las preguntas. Tengo primero una persona que nos pregunta, Aitor, la optimización de los diseños, si se realiza en el software de preimpresión o este proceso se realiza con Solid Edge, nos pregunta. Con Solid Edge. Yo no conozco ningún software de impresión tipo GrabCAD que haga optimizaciones topológicas, porque al final necesita, digamos, de un módulo de elementos finitos que normalmente no suele venir integrado en esos softwares. Al final eso viene, digamos, en las propias aplicaciones CAD-CAE o bien aplicaciones independientes tipo Abacus, tipo las de Altair, para hacer la optimización. Yo creo que en los softwares de preimpresión yo no conozco ninguno que haga la optimización topológica. Muchísimas gracias, Aitor. La misma persona nos pregunta, y esto es más una pregunta para nosotros, Víctor, el material de fibra de carbono. Entonces, se refiere al ABS CF10, que es el ABS que está cargado de un 10% de fibra de carbono. Nos pregunta, ¿es de fibra continua o no continua? Es continua, sí. Correcto. Vale, y nos pregunta si nos podríamos aclarar las diferencias principales. No sé si le podemos explicar ahora o si igual... Bueno, podemos hacerlo por email, si le parece. Vale, ¿Sí? perfecto. ¿Te parece? Hacemos eso. Para no extendernos, sí. Y luego tenemos a Jesús que nos pregunta si podíamos recordar qué impresoras se utilizan o si se podrían utilizar para hacer modelos anatómicos para estudiantes. Bueno, hay varias opciones. Sí, hay varias opciones, de hecho, dependiendo de la aplicación muy específica. Hemos comentado la Digital Nano Printer, la 750, que es específicamente para esta aplicación y que tenemos ya alguna instalada en España, creo, que evidentemente para estudiantes se puede utilizar, claro que sí. Depende un poco del presupuesto y del tipo de pieza que queramos hacer, yo creo. También con MediJet se puede hacer algún tipo de anatomía. Muy bien, muchas gracias. Y luego tenemos una pregunta de Elizabeth, que saludo, que Elizabeth es la periodista de 3D Printing y Design, la revista especializada en 3D, que saludo. Una pregunta para Juanfran, que pregunta si todos los modelos que desarrolláis son solo para aprendizaje o si han podido realizarse modelos para
insertar en operaciones reales? A ver, aquí la limitación está en los materiales. Por supuesto que hemos hecho guías quirúrgicas que se han metido dentro del cuerpo, pero momentáneamente para la operación. Por supuesto que hemos hecho esto que hemos dicho de la sonda para recoger fluido uterino y demás. Pero hasta la fecha no hay ningún material definitivo para dejar metido dentro del cuerpo indefinidamente. Sí que, por ejemplo, hicimos el molde este para reconstruir el maxilar inferior y aunque no se dejó el material de poliéster de Stratasys, sí que sirvió para colar en cerámica biocompatible el trozo que sí que se dejó de manera definitiva. O sea que tenemos que aprovechar con los impedimentos que nos pone la tecnología, todas las prestaciones que tenemos para hacer lo máximo, hasta cuando más lejos lleguemos, mejor. Muchísimas gracias por la aclaración. Ya está, no sé si vamos a tener más preguntas, no dudéis en preguntárselas ahora en el chat que tenéis. Todos nos dicen muchas gracias por vuestras explicaciones, unas gracias de Ortega, de Raúl, de Nacho, y todos dicen muy interesantes. Nos queda un poco de tiempo si queréis. Al final hemos sido en esta presentación, a pesar de la multitud de slides que tenemos. Hay Juan Pedro que pregunta si hay materiales que permitan un periodo prolongado con mucosas. El que yo conozco es el M610, que permite hasta 24 horas de contacto con mucosas de manera ininterrumpida, es decir, 24 horas seguidas. Pero sí que puedes poner, quitar, esterilizar, etc. O sea, que ese es el que yo conozco. Vale, genial. Muchísimas gracias. Todos los participantes os agradecen por la presentación. Yo también. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Recuerdo a todos que podéis contactar a Aitor, Juanfran y Víctor directamente en el contacto que veis. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo y por atender. Gracias a ti, Anaís, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.